exponentes de mi triángulo rectángulo. Entonces vamos a hablar de las razones trigonométricas, ¿listo? O sea, de esas relaciones que podemos establecer entre dos lados de un mismo triángulo. Entonces, para ello, vamos a tomar un triángulo rectángulo cualquiera, genérico, ¿sí? Este triángulo rectángulo, eh, nosotros aquí nos tienen indicado únicamente un ángulo que está denotado con la letra griega alfa, que es el que está a mano izquierda sobre el vértice A. ¿Listo? El ángulo se le puede llamar de cualquier forma, ¿sí? Se le puede llamar con cualquier letra. O se puede hablar del ángulo según su medida, o se puede hablar del ángulo según los vértices de los segmentos que lo conforman, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar alfa. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con ese alfa? Y es que respecto a ese ángulo, yo puedo tener o un cateto que está adyacente, o un opuesto, y una hipotenusa. Eso es todo lo que puedo tener ahí. Entonces, en este caso, nuevamente, mi cateto adyacente va a ser el cateto B, este que está aquí. Mi cateto opuesto va a ser A, que está acá. Y mi hipotenusa va a ser C. ¿Listo? Entonces yo al segmento también lo puedo llamar desde las letras que son los vértices. Por ejemplo, el segmento C yo lo podría llamar AB porque empieza en A y termina en B, ¿sí? Al segmento B lo podría llamar AC porque empieza en A y termina en C. Pero en este caso le voy a dar unos nombres específicos con unas letras. Usualmente en geometría los lados de una figura se representan con letras minúsculas y los vértices, o sea los puntos en donde se encuentran las rectas o los segmentos, los llamamos con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces podemos encontrar una primera razón trigonométrica que se llama coseno, ¿sí? Se representa con la expresión cos, ¿sí? Para no escribir coseno completo, ¿sí? Entonces, y hablamos del coseno de ese ángulo alfa, que es el ángulo que nos dieron. Y la relación que podemos establecer para hablar del coseno es el cateto adyacente dividido con la hipotenusa, o comparado con la hipotenusa, si usamos el término de razón de manera estricta. ¿Listo? También podemos encontrar una que se llama seno, ¿sí? Y el seno de ese ángulo va a ser la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y pues como yo les decía, pues uno puede establecer entre dos lados. Entonces ya hicimos el negro con el verde, el negro con el rojo. Entonces ahora la que nos falta es la roja con la verde. ¿Listo? Y aparece la tercera razón trigonométrica que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama tangente. ¿Listo? Y la tangente es la relación o la comparación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y entonces vamos a irnos a la práctica 1 que tiene que ver con esto. Y aquí nos solicitan que determinemos, establezcamos cuáles son las razones trigonométricas entre el seno, el coseno y la tangente. ¿Vale? Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y en nuestro triángulo rectángulo, este triángulo que aparece en la pantalla se llama A1, B1, C1. ¿Listo? Porque pasa por esos tres puntos. Esa es la razón. Nuestro ángulo de 90 grados está ubicado sobre el vértice C1. Y nuestro ángulo agudo, ¿sí? El otro ángulo sobre el cual vamos a hacer la caracterización, está en el vértice B1 y mide 56.31 grados. Aquí se pueden aplicar muchas de las cosas que ya hemos visto. Entonces podríamos calcular el valor del ángulo que está en A1, pero en este momento no lo necesitamos, así que esa tarea podemos obviarla. ¿Listo? Primera cosa que tendríamos que pensar es que en este triángulo que nos dan tenemos un valor de la hipotenusa, ¿sí? Una medida de esa hipotenusa, en este caso es 8.06. No le he puesto unidades de centímetros, kilómetros, hectómetros, ninguna cosa, simplemente una cantidad específica 8.06. Pero usualmente todos los segmentos, todas las unidades de distancia, todas las medidas en un segmento son caracterizables según alguna de esas identidades, según alguna de esas unidades de medida. Perdón. ¿Listo? Tenemos el segmento CA,
¿sí? CA, que es este mismo B1C1, que es el cateto adyacente, y ese nos mide 4.47. No obstante, nuestro cateto opuesto, que es el cateto que está entre A1 y C1, no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos en este triángulo. Entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular ese valor. Y la forma de calcularlo es usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos decía que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Y aquí lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula que nos dan acá, o que tenemos acá, que es una identidad, una fórmula, una ecuación ya muy antigua, eh, aplicable y válida, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar los valores. Nosotros conocemos el CA, ¿listo? Entonces reemplazamos CA y reemplazamos la hipotenusa, ¿vale? CO no lo conocemos, entonces lo dejamos ahí quietico. 4.47 elevado al cuadrado es equivalente a 4.47 por 4.47. ¿Listo? Y eso nos da 19.98. Y 8.06 al cuadrado es igual a 8.06 por 8.06. Y eso nos va a dar 64.96. ¿Vale? Hasta ese punto simplemente hemos aplicado potencia y nada más. Ahora vamos a aplicar acá inversos aditivos. Yo necesito que este 19.98 no se quede aquí con el CO. Entonces, para eliminarlo, para quitarlo, yo lo que hago es a cada lado restar 19.98. Si lo resto de este lado de la igualdad, pues desaparece, ¿sí? Y en 64.96 le resto 19.98, que es lo mismo que otros profesores a ustedes les dijeron que esta cantidad aquí está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces ya me quedó solito el CO cuadrado, que es el que estoy buscando. ¿Listo? Debo hacer esta resta que está acá, 64.96 menos 19.98. Al hacer esa resta, perdón, me queda CO cuadrado igual a 44.98. Y pues como necesito eliminar esta potencia, este cuadrado que está acá, aplico a ambos lados de la igualdad la raíz. Al aplicar la raíz a CO cuadrado, pues el cuadrado desaparece y me queda solo CO. Y al otro lado me queda raíz de 44.98. ¿Vale? Y el resultado que me da para CO es 6.71. ¿Listo? Ya teniendo esto, ya teniendo esos tres valores, entonces ahí sí puedo empezar a trabajar con las razones trigonométricas, hacer todas las comparaciones y todos los cálculos numéricos. Bien, entonces esa es la información con la cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? La reitero: hipotenusa 8.06, cateto adyacente 4.47, cateto opuesto 6.71 y el alfa, el ángulo, 56.31. ¿Listo? Los ángulos usualmente se denotan en grados. Entonces ese circulito que aparece ahí como un superíndice, ese circulito es grados. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hablar nosotros de la primera identidad, o de la primera razón realmente, que se llama coseno. ¿Listo? Entonces nos dicen: coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, eso es lo que vamos a proceder. Entonces, coseno de 56.31 grados es igual a 4.47 dividido en 8.06. ¿Listo? Si calculamos, si hacemos esta división que nos aparece ahí, el resultado que nos va a dar
es 0.55. ¿Sí? Entonces volvemos y la expresamos. Seno del ángulo igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Resulta que seno, ¿sí? El ángulo sigue siendo 56.31 grados, lo ponemos ahí. Y establecemos la relación, la razón entre las otras dos cantidades. Entonces el cateto opuesto es 6.71, la hipotenusa es 8.06, y al hacer la división de esos dos números nos da que el seno de 56.31 grados es 0.83. ¿Listo? Nuestra última razón es la tangente. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces primero establecemos cuál es la definición, la razón que está ahí, tangente del ángulo igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Reemplazamos los valores, el ángulo es 56.31 grados, el cateto opuesto es 6.71, el cateto adyacente es 4.47. Y al establecer la división entre esas dos cantidades nos da como resultado 1.5. ¿Listo? Entonces ya podemos saber, de acuerdo a lo que ustedes registraron ahí, que nos aparecen nuestros tres valores, ¿sí? Coseno, tangente y seno nos aparecen ahí.